I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. En cuestión de días, el presidente Gustavo Petro llevó al país de hablar de consulta popular a debatir sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, asegura que no pretende reemplazar la Constitución del 91, sino que ésta se cumpla. ¿Qué busca el progresismo con impulsar esta herramienta que, de una u otra forma, también tiene que pasar por aprobación del Congreso de la República? Se refieren a un bloqueo institucional a las reformas sociales. ¿Quieren transformar al Congreso? ¿Buscan acaso la reelección presidencial? Consultamos a Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, acerca de los objetivos de esta Asamblea Constituyente, así como al constitucionalista Juan Manuel Charri acerca de su viabilidad y justificación, mientras que el exfiscal, exprocurador y exministro Alfonso Gómez Méndez se pregunta ¿para qué hacerla? Sabemos que este será un episodio largo, pero que vale la pena dentro de la conversación nacional en la que nos encontramos. Hoy es jueves 26 de junio, mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Hace apenas algunas horas antes de que se grabara este episodio, el presidente Gustavo Petro estaba firmando en la Quinta de Bolívar, un lugar muy simbólico, la reforma laboral, volverlo una ley. En simultánea, el gobierno está impulsando también que haya sesiones extra en la Cámara de Representantes para que se discuta lo que falta para poder sancionar la reforma pensional. En ese sentido, el gobierno y el presidente pueden dar fe de que proyectos de reformas sociales están haciendo curso y serán una realidad en algún momento. Sin embargo, como lo reconoció aquí en estos mismos micrófonos el representante Alirio Uribe, la consulta popular en su momento fue un mecanismo de presión, una estrategia política que sirvió para que hiciera curso la reforma laboral. Y en ese sentido, ahora estamos a puertas de otro anuncio, que es la búsqueda a través de papeleta de una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha dicho el presidente. Queremos entender de qué se trata y en ese sentido hemos buscado a una voz. Buscamos al ministro de Justicia para que hablara en estos micrófonos, pero nos dijeron algo del ministerio. Nos dijeron, no vamos a hablar hasta el 20 de julio que se dará a conocer una noticia muy importante. Así nos lo dijeron desde el equipo de prensa del Ministerio de Justicia. Hemos querido hablar con alguien que hace parte del Pacto Histórico y que lleva las banderas, junto con muchas otras voces más, de lo que sería esa Asamblea Nacional Constituyente. El representante a la Cámara, Heráclito Landines, por el Pacto Histórico. Bienvenido, representante. Queremos consultarle a qué va, de qué se trata esta búsqueda de una Asamblea Nacional Constituyente. Hola Carlos, un saludo especial y a todos los que escuchan y conversan sobre este audio y sobre los grandes temas del país. Yo creo, Carlos, que el llamado que hace el presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente significa aplicar la Constitución Política de 1991. En 1991, producto de un movimiento social, juvenil, de estudiantes, de intelectuales, de académicos, se logró depositar una séptima papeleta en las elecciones de marzo y se logró que posteriormente la Corte Suprema de Justicia avalara esa decisión legítima de los ciudadanos de solicitarle a los poderes públicos convocar a una constituyente, dado que en los años anteriores no había prosperado una reforma constitucional en el Congreso de la República, en el fatídico año de 1989. Ese movimiento logró que, sumadas todas las fuerzas, con la anuencia de los poderes públicos, se decidiera convocar esa Asamblea Nacional Constituyente que se sesionó en el 91. Paralelo a que en ese momento se estaban desmovilizando el M-19, el EPL, el Quintín Lame, la corriente de renovación socialista del ELN,
y que se construyó un proceso de paz con el presidente Virgilio Barco y continuaba unas conversaciones de paz con las FARC. Es decir, un momento muy importante para el país y surgió esa Asamblea Nacional Constituyente y en su contenido se contempló en mecanismos de reforma mismos de la Constitución, además de los procesos legislativos al interior del Congreso, como son los actos legislativos, se pudiese convocar a una Asamblea Constituyente para reformar parcialmente o en su totalidad la Constitución Política de 1991. Entonces, digamos que el resultado de ese gran acuerdo, ese contrato social, ese acuerdo de la sociedad de 1991, se contempló un mecanismo expedito para reformar la Constitución, no expedito, un mecanismo que fuera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que no solamente el Congreso tuviera esa capacidad, como lo tenía la Constitución del 86, que le entregó esa capacidad al Congreso. En esa nueva Constitución dice, no, hay una Asamblea Nacional Constituyente que puede reformar parcialmente o en su totalidad la Constitución. Y cuando el presidente de la República hace un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente es decir, bueno, yo creo en la Constitución del 91 y vamos a aplicarla. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo y el procedimiento para convocarla? Pues el procedimiento es llevar una ley, un proyecto de ley al Congreso de la República que sea aprobado y que sea revisado por la Corte Constitucional y después se convoque la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el presidente plantea un mecanismo constitucional de reforma de la Constitución que es la Asamblea Nacional Constituyente. Dos, que es mirar la legitimidad, es decir, la aprobación de la mayoría de los ciudadanos a este mecanismo de reforma de la Constitución. Entonces yo creo que se enmarca en la legalidad y en la legitimidad que debe contener la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, Carlos, la oposición dice, no, ¿por qué la Constituyente? No, nos vamos a volver, vamos a tener un gobierno de un dictador Gustavo Petro, cuando es todo lo contrario, que es una propuesta enmarcada en el marco constitucional que tenemos los colombianos. Pero, representante, ¿qué quiere cambiar exactamente el presidente Petro y el gobierno de la Constitución? Es decir, hacer una modificación, llamémoslo Asamblea Nacional Constituyente, significa modificar algo. Claro. ¿Qué es lo que quiere modificar? Yo creo que hay algunos ajustes que se le podría hacer a la Constitución Política del 91 y a ese contrato social que tenemos los colombianos. Y uno de los temas yo creo que tenemos que revisar bien es la organización, la composición y el funcionamiento del Congreso. Es válido y es legítimo para un país como Colombia que tengamos un Congreso que no quiera reformarse a sí mismo, que no quiera, por ejemplo, bajar los salarios de los congresistas, que no quiera debatir, hacer control político, hacer su trabajo más tiempo del que lo hace ahora. El Congreso de la República y en todas las democracias es la expresión de la voluntad de los ciudadanos, de la representación política de los ciudadanos para debatir algunas ideas, para debatir propuestas de los ciudadanos, del gobierno, de los congresistas. Y yo creo que un elemento clave que tenemos que pensar como sociedad es reformar el Congreso. Y reformar el Congreso significa, y es una discusión importante, tenemos que reducir el Congreso, necesitamos un Congreso bicameral de 287 congresistas, cuando por ejemplo en la Cámara de Representantes, que somos 187 congresistas, son 296 congresistas en hoy Cámara. En Cámara tenemos 187. Normalmente en una sesión, en un día cualquiera, en la plenaria, tenemos 110, máximo 120. ¿Y dónde están los otros congresistas? Te dice, bueno, pues entonces miremos, el gurú dice, pues miremos las faltas, miremos las ausencias para aplicarle la ley quinta, para aplicarle su régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero yo creo hoy que tenemos un Congreso muy grande que no quiere autorreformarse. Y yo creo que la vía de las reformas debería ser una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando exista otro gran tema, una diferencia entre el gobierno y el Congreso, como lo ha existido hasta marzo de este año, lo que el presidente ha llamado un bloqueo institucional, donde se presentan proyectos muy importantes para el país. Y además, Carlos, proyectos como son las reformas que surgieron del mandato que le entregaron los colombianos al presidente de la República. Radicó 3 reformas sociales importantes: salud, laboral y pensional. Y en 2 años, ya 3 años de las 3 legislaturas, solamente pudimos avanzar en 2.
Y en la última que pudimos avanzar, que es la reforma laboral que se sancionó hoy, se avanzó porque hubo un movimiento social, un movimiento popular, un movimiento de los trabajadores que presionó y que ese proyecto de reforma laboral que se había archivado en la Comisión Séptima del Senado se reviviera el 14 de mayo. Es decir, faltando un mes para acabarse la legislatura, es decir, para acabar los 3 años. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué el Congreso no quiere debatir, digamos, una reforma importante, que es un mandato que le entregaron los colombianos al presidente de la República, que es en la cabeza del Ejecutivo? Ahí había un bloqueo institucional, Carlos. Un bloqueo institucional que creo que la Constitución debe contemplar ese mecanismo de cuando existan esas confrontaciones, ese bloqueo, debe existir una salida. ¿Cuál fue la salida que el presidente planteó? Que era igualmente constitucional, una consulta popular. Cuando el Congreso dijo, si vamos a la consulta popular, la mayoría del Congreso que había archivado la reforma laboral dijeron no, entonces mejor volvamos a revivir la discusión, desarchivemos la reforma laboral, debatámosla, se debatió y se aprobó. Entonces fíjense que para algunos fue una presión misma del presidente de la República, pero fue, por el contrario, una salida democrática, una salida constitucional, la consulta popular. Entonces yo creo que en ese escenario debe existir una salida en un bloqueo institucional. De acuerdo, representante, pero ni siquiera ha sido posible que el Congreso legisle sobre bajarse los salarios. O sea, una propuesta que se ha caído una y otra vez. Y ustedes están esperando que una Asamblea Nacional Constituyente pase por el Congreso para aprobar una reforma del sistema bicameral. ¿No será que eso no va a pasar? Ese es un gran tema que debería reformarse en la Constitución misma. Tenemos un Congreso muy grande, tenemos un Congreso que le cuesta al país 1.3 billones de pesos al año por su tamaño, por su composición, porque además de los salarios de los congresistas tenemos una UTLs que tiene cada congresista de 50 salarios mínimos mensuales. Entonces hay que pensar en hacer los ajustes necesarios, pero asimismo que tenga la representación legítima de los colombianos, pero que además se reforme. Y yo creo que esa es una discusión que tiene que darse y tiene que darse en el marco de estas discusiones. Son discusiones ciudadanas donde los medios están opinando, donde los médicos están consultando, donde los ciudadanos, donde la academia participe, como usted me dijo al comienzo, que se han consultado a académicos, profesores, ministros, gente con toda la formación constitucional que tienen los argumentos para opinar sobre este tema. Y yo creo que en ese contexto, la mayoría de los colombianos verían con buenos ojos este tipo de reformas. Y el Congreso, siendo consciente de esto, tendríamos que dar la discusión pública en el Congreso, en los foros académicos, en los medios de comunicación, la necesidad de hacer una convocatoria para hacer esos ajustes en el Congreso. Yo creo que la Constitución del 91 es muy importante, fue un paso adelante en la reivindicación de derechos fundamentales de las personas, de los colombianos, en los mecanismos para defender sus derechos como la tutela, mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. Yo creo que eso ha sido un avance muy importante, pero creo que hay que hacer esos ajustes en este poder público que es el legislativo y asimismo tendríamos que pensar, por ejemplo, en asuntos como el ordenamiento del territorio y el ordenamiento del territorio que no sea el ordenamiento del territorio del siglo XIX, sino un ordenamiento del siglo XXI, teniendo en cuenta, entre otros temas, las cercanías culturales, históricas de los pueblos, de los municipios, para conformar las entidades territoriales. Entonces es una discusión obviamente que tendría que darse en los temas que iría a tratar la Asamblea Nacional Constituyente y los tiempos en los cuales deberían tratarse esos temas. Pero eso tiene que ser una discusión política amplia. Si nosotros no reformamos el Congreso, pues vamos a seguir iguales. Y si el presidente de la República, Carlos, perdóname que insiste en esto, y las centrales obreras no hubiesen convocado las marchas por el tema de la reforma laboral, hoy no tendríamos reforma laboral. No la tendríamos, es decir, 3 años, 3 legislaturas y no habíamos avanzado en la reforma laboral, que no es otra cosa, sino reivindicación de derechos de los trabajadores que tenían el año 2002. Entonces, fíjate que el movimiento popular funcionó. Ya volveremos más adelante con el representante Landines, pero tenemos al ex magistrado
y constitucionalista, el señor Juan Manuel Charri Urueña, quien nos puede dar más luces acerca de la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Se habla de esto, se habla también de una Asamblea Popular Constituyente, y en ese sentido queremos preguntarle cómo ve usted esta herramienta en este punto. Bienvenido, profesor Charri. Muy buenas, un saludo muy especial. A ver, desde el punto de vista constitucional es un llamado que no se va a poder cumplir dentro de este gobierno. La Constitución regula 3 vías para reformar la Constitución. Una mediante acto legislativo, donde se han expedido más de 60. Otra mediante referéndum, donde hubo un intento en el primer gobierno Uribe y de 14 preguntas solo una logró pasar el umbral, una reforma del artículo 125. Y no hemos intentado la fórmula de asamblea constituyente que regula la Constitución, tal vez porque es más compleja o no se ha dado la oportunidad para convocarla. ¿Cuál es el trámite? Por un lado, debe haber una ley que expida el Congreso de la República con mayorías absolutas en Cámara y Senado. Esa ley tiene control previo de constitucionalidad y una vez que lo surte, se debe citar a una elección en la que debe participar la tercera parte del censo electoral. Y además, pues debe preverse tanto el tiempo previo para las campañas como el tiempo posterior para que la Asamblea se instale y produzca un acto de reforma que a su vez puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad y objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Si uno mira, pues tramitar una ley con mayorías implicaría 4 o 6 meses en el Congreso. Esa ley va a control previo de constitucionalidad, que en términos ordinarios sería del orden de 9 meses a 1 año, pero si la Corte le imprimiera celeridad, pues estaríamos hablando de otros 6 meses o algo así. Más el establecimiento, digamos, de la organización electoral y el tiempo de campaña, pues requeriría de al menos 3 o 4 meses para que se realizara la elección. Y si pasara el umbral, pues habría que instalar la asamblea y darle un tiempo de sesiones que podría ser de 3, 4 meses o algo así. O sea que en términos simplistas estamos hablando de 1 año, 1 año y medio, para que una asamblea constituyente pudiera sesionar y expedir un acto de reforma en los términos de la Constitución de 1991. Entendido eso, y es un proceso bastante largo, lo cual significa que estaremos hablando de esto casi que durante todo el año electoral en caso de que esto siga adelante. Sí, a mí me parece que el gobierno y particularmente el presidente suele proponer unos temas controversiales que no tienen mayor posibilidad de salir adelante y generar inquietud. A veces acude a la figura del constituyente primario y a la teoría que señalan que un constituyente primario es el que funda un nuevo orden constitucional, cosas que no son viables en términos de la Constitución vigente en Colombia, de la cual ya describí cómo sería el procedimiento para una asamblea en esos términos, que implica que la ley diga cuántas personas van a la asamblea, cuánto tiempo se sesionaría, y lo más importante, la ley tendría que fijarle el tema, porque es, digamos, una constituyente limitada para efectos de tramitar uno o varios puntos de reforma a la Constitución. Lo otro, doctor, es ¿para qué se hace una Asamblea Nacional Constituyente? Evidentemente, esto ya toca el tema político, pero hay temas que ya están establecidos en la Constitución del 91, hay otros que tal vez por decreto se pueden reglamentar. ¿Para qué sirve una Asamblea Nacional Constituyente? El gran miedo que tiene mucha gente es que esto lleve a establecer una reelección, pero el presidente ha insistido en que ese no es el camino que está buscando. ¿Pero para qué sirve una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, es una buena pregunta. Yo empezaría por decirle que tenemos una Constitución que se reforma fácilmente. O sea, hay más de 60 actos de reforma, algunos de los cuales han repetido tema, como la reforma política, donde no encontramos la fórmula para que funcionen adecuadamente los partidos y funcione bien la representación política. La pregunta sería, ¿por qué queremos reformar la Constitución y qué queremos reformar de la Constitución? Y yo me atrevería a decir que a pesar de las muchas reformas que tiene, la Constitución del 91, a diferencia de la anterior, tiene una mayor aceptación ciudadana en el tema de derechos, de acción de tutela, de garantías. El ciudadano siente que hay una Constitución y que hay un juez constitucional
que garantiza sus derechos a través de distintos procedimientos judiciales. Yo le diría que en teoría una asamblea constituyente sería apropiada, por ejemplo, para reformar el Congreso, que en otras palabras es el que expide los actos de reforma mediante acto legislativo, para impedir que el Congreso tenga el conflicto de intereses de reformarse a sí mismo. Sería viable nombrar una asamblea constituyente, o sea, una especie de cuerpo ad hoc que hiciera el estudio correspondiente de cómo debe reformarse el Congreso. Algo similar podría decirse de la justicia, en el entendido que los congresos no se animan a reformar la justicia porque están, en mi opinión, hipercontrolados por los distintos órganos judiciales. Tienen pérdida de investidura los congresistas en la jurisdicción administrativa, tienen fuero penal en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional juzga los actos que expide, entonces no se animan a hacer una reforma judicial frente a quienes ejercen tantos controles sobre el órgano representativo. En ese orden de ideas uno podría pensar que una constituyente sea un órgano idóneo para hacer ese tipo de reformas. Pero el gobierno no nos ha señalado esos puntos, por el contrario, el ministro de Justicia nos ha hablado de una constitución que ya no funciona sin darnos mayores luces al respecto. En algunas de las últimas declaraciones el presidente Petro dice que él no quiere modificar la constitución del 91, sino que precisamente lo que quiere es que se cumpla, que muchas de las cosas que están establecidas en esa constitución no se cumplen y que una Asamblea Nacional Constituyente busca cumplirlas. ¿Tiene sentido esa búsqueda? Es decir, ¿cómo sería eso? No, en mi opinión no. Yo creo que hay una confusión conceptual. Una cosa es la Constitución, por supuesto, y otra cosa es su ejecución. ¿Quiénes ejecutan la Constitución? Pues el Congreso mediante leyes y el gobierno cumpliendo esas leyes y a través de competencias constitucionales. O sea, los ejecutores de la Constitución son los que están llamados a hacerla cumplir. Y uno de ellos es, sin lugar a dudas, el gobierno. Otro sería el Congreso y, por supuesto, el controlador es, a grosso modo, la Corte Constitucional y el juez constitucional de tutela y de acciones populares. Nos queda muy claro, en ese sentido, qué esperar si se llevara adelante el proceso, es decir, qué vendría, qué fases. Usted nos explicaba ya pues todos estos tiempos, pero cuál sería la primera fase si el gobierno realmente se encamina en la búsqueda de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hay una fase que no he mencionado, que tal vez la mencionó el ministro de Justicia cuando se refirió a 8 millones de firmas. La ley 1757, que regula los mecanismos de participación ciudadana, se refiere a las consultas populares, tanto la consulta popular del gobierno como las consultas populares ciudadanas, y genera un procedimiento consistente en consulta popular ciudadana para proponer una iniciativa legislativa de convocatoria a Asamblea Constituyente. Digámoslo en otras palabras, si bien la Constitución regula la Asamblea Constituyente, la Ley 1757 permite que mediante consulta popular ciudadana se proponga la ley al Congreso para que la ley la tramite. Esa ley dice dos cosas que vale la pena tener presentes: que el 5% del censo electoral puede respaldar con firmas la iniciativa legislativa y presentarla al Congreso. El 5% son más o menos 2 millones de firmantes. Pero trae una variable, y es que si esa iniciativa tiene el respaldo del 20% del censo electoral, algo así como 8 millones de votos, porque el censo está en 41 millones de posibles sufragantes, el órgano encargado, porque la ley regula todas las consultas populares, tanto las nacionales como las departamentales y municipales, y lo regula de manera general, dice, si tiene el respaldo del 8% del censo electoral, el órgano encargado está en obligación de adoptar las medidas para que se realice la asamblea constituyente o lo que la consulta propone. Entonces, yo creo que el ministro de Justicia en algún momento pensó en invocar esa figura de consulta popular para presentar una iniciativa legislativa en el Congreso con 8 millones de firmas para obligar al Congreso a citar esa asamblea. Pero piense usted cuánto tiempo se gasta en recolectar las firmas y cuánto tiempo gasta la organización electoral en revisarlas para decir si están correctas o no. Complejísimo escenario. En caso de que se determine, por ejemplo, el caso de conmoción interior, ¿qué herramientas o qué termina causando esto? La conmoción interior es uno de los estados de excepción que trae la Constitución.
que son básicamente tres: guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica y social. Esos estados los declara el gobierno nacional, el presidente con la firma de todos los ministros, y al hacer esa declaración de que hay hechos excepcionales que llevan a declarar el estado de excepción, queda investido de facultades legislativas para solucionar la crisis respectiva. Si es una guerra exterior que no hemos tenido y esperamos no tener, y si es una conmoción interior, hace la declaración y puede tomar medidas a través de decretos con rango de ley. ¿Por qué se piensa en esa forma en la Constitución? Porque se trata de circunstancias excepcionales de emergencia donde tramitar una ley implicaría mucho tiempo y se necesita una respuesta rápida del Estado. Entonces se le dan facultades al gobierno para hacer la declaración y para tomar las medidas. Como contrapeso, tienen ellas todas, tanto la declaración como las medidas, control automático de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Buscamos a un experto en estos temas y qué mejor autoridad que el exfiscal, ex procurador, ex ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo ve usted el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente? Muchas gracias. Pues mire, usted comenzaba ahora en la presentación con el cargo de procurador, que nos viene un poquito como anillo al dedo a propósito de este tema, porque curiosamente yo como procurador general emití en el año 90 un concepto como tal en contra de la posibilidad de que se cambiara la Constitución por la vía de un decreto de estado de sitio, que fue lo que dio lugar después a la constituyente, que en términos generales, pues finalmente produjo una buena constitución. Pero entonces decía, y lo repito ahora, que ¿por qué los colombianos siempre tratamos de achacarle todos los males a la constitución? Y muchas veces nos preguntamos, ¿cambiar la constitución para qué? Tenía algún sentido en el año 91, hay que decir, que a pesar de mi concepto en contra, la Corte Suprema de la época lo avaló la convocatoria por una decisión dividida por 2 votos más o menos, pero ya fue un hecho político y jurídico porque lo avaló la Corte Suprema. Precisamente como uno de los argumentos que se traían para convocar la constituyente es que la Constitución del 86, con todas sus reformas, que fueron más de 79, por cierto, no permitía cambiar la Constitución, sino por la vía del Congreso, y hay que decir, por esa vía hubo varias reformas constitucionales, entonces habría que recurrir a este mecanismo extraconstitucional. Pero eso no es posible hoy, porque precisamente la Constitución del 91 previó otros mecanismos que no estaban en esa época para cambiar la Constitución. La de siempre, el Congreso por acto legislativo. Este Congreso es pedido más de 40, por decirlo menos, actos legislativos reformando la Constitución. Por vía de referendo, lo utilizó el presidente Uribe, que es el cambio de unas normas por votación popular. Lo utilizó el presidente Uribe en el año 2003 y las 19 preguntas solo se aprobó una. El plebiscito, que es otra forma de mecanismos de participación, lo utilizó el presidente el presidente Santos para los acuerdos de paz de La Habana. Y también contempla la Constitución, la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente, pero por la vía del Congreso. Pero sin embargo, hoy sigue siendo válida la pregunta, ¿para qué cambiar la Constitución? ¿Qué es lo que se quiere hacer? La Constitución del 91, repito, de la cual fui opositor en cuanto al procedimiento, no en cuanto al resultado, pues permite resolver, si de eso se tratara, todos los problemas centrales del país. Por ejemplo, tiene 83 artículos dedicados a los derechos, 83 artículos en la parte ideológica o en la parte orgánica, en la parte ideológica o dogmática de la Constitución. La Constitución permite
una economía, llamémoslo así, social de mercado. La Constitución permite incluso que la Dirección General de la Economía esté a cargo del Estado. La Constitución permite la redistribución del ingreso, que es otro de los problemas del país. Si se tratara de problemas de orden público, los temas de orden público, la Constitución contempla cómo conseguir el orden público por la vía de la confrontación y también por la vía de la negociación, porque tiene todos los mecanismos tradicionales de indulto, de amnistía, e incluso este Congreso aprobó la ley 2272, que es el marco general para la llamada paz total. Entonces, lo que no ha dicho el gobierno es cuál es o por qué la actual Constitución es un obstáculo. Y si es un obstáculo, ¿para qué? Se ha aprobado la reforma laboral. Incluso si el Congreso hubiera podido ir mucho más allá, una norma de la Constitución del 91 dice que hay que expedir un estatuto general del trabajo. Ahora, no puede ser argumento que si no se ha cumplido, y es verdad, algunos temas de la Constitución no se han cumplido, la solución sea otra Constitución. Lo obvio es que la solución sea expedir las leyes, y no necesariamente las leyes, actos de gobierno, decretos reglamentarios, resoluciones ejecutivas. Hay que salirle al paso, no solamente ahora en relación con el presidente Petro, sino en general, a que continuemos con este embeleco de que cada vez que hay un problema, entonces la única salida que tienen los gobernantes es tocar la Constitución. Doctor Gómez Méndez, el presidente dice que esto tiene que responder a un bloqueo institucional, al hecho de que todo proyecto que presenta, dice él, se lo bloquean, se lo impiden, le ponen palo a la rueda, pero ¿qué le queda al presidente entonces? ¿Esta estrategia puede llamar a la conmoción interior? Bueno, ya si es una salida extraconstitucional por fuera, eso ya es otra cosa, ya sería como un régimen autoritario. Pero no puede traerse como argumento que el Congreso no apruebe. Es que de cuando acá la Constitución, esta o cualquiera ha dicho que la misión de un Congreso es aprobar todo lo que le presente un gobierno. El Congreso estudia los proyectos de ley y según la Constitución puede aprobarlos o negarlos. Eso no es bloqueo institucional. O si la Corte Suprema, o en este caso la Corte Constitucional, declara la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, que por cierto afecta es al Congreso, eso no es nada contra el Congreso, ni es bloqueo constitucional. O cuando el Consejo de Estado suspende este famoso decretazo abiertamente inconstitucional, eso no es bloqueo constitucional. No, yo creo que hay que desbaratar ese argumento del tal bloqueo institucional que no existe, a no ser que se entienda por bloqueo institucional el funcionamiento del Estado de Derecho. ¿Qué se entiende por funcionamiento del Estado de Derecho? Funcionamiento pleno del Congreso con todas sus facultades, que incluyen la de aprobar o negar los proyectos del gobierno, y el Poder Judicial, que interpreta las leyes y que puede o considerarlas de acuerdo a la Constitución o contrarias. Ese es el Estado de Derecho. Aquí no hay ningún bloqueo. Están funcionando las instituciones. De acuerdo, doctor Gómez Méndez. Voy a leerle una cita que dio el presidente Gustavo Petro durante la firma de la reforma laboral que hizo desde la Quinta de Bolívar. La cita es la siguiente. Dice: ellos hicieron acuerdos con delincuentes como Pablo Escobar, no con sus víctimas. Me atacan por hablar de una constituyente, pero fue él mismo que la convocó por decreto en su momento. Yo no la he convocado, solo he dicho que el pueblo puede hacerlo. Quiero preguntarle en ese sentido a qué está llamando el presidente con esa declaración, hablando del pueblo en este punto. Yo creo que el presidente trata de hacer una asociación con lo que acabo de explicar que ocurrió en el año 90, que en cierta forma, pues sí, se utilizó el mecanismo del estado de sitio en una circunstancia muy particular para desencadenar un proceso constituyente, pero en lo que no cae en cuenta el presidente es que eso se hizo porque no había otra fórmula, y que esa fórmula sí la hay ahora,
que es la vida del Congreso. De manera que yo creo que en eso está equivocado el presidente en su argumentación. Se habla de Asamblea Nacional Constituyente, también de Asamblea Popular Constituyente, en fin, una serie de términos en torno a algo, pero el presidente dice es que no tengo más herramientas. Y en ese punto dice, señala, insiste, es que no dejan hacer lo que necesitamos hacer. Bueno, una cosa es que alguien diga, es que no me dejan hacer lo que yo quiera, que es distinto. Otra cosa es que digan, no me dejan utilizar los instrumentos jurídicos. Claro que los está utilizando. El Congreso, por ejemplo, este Congreso, a la gente se le olvida que este Congreso aprobó el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, la primera reforma tributaria, la Ley 22 del 72, que es el marco jurídico para la paz total. Muchas iniciativas del gobierno, bueno, la reforma laboral, la reforma de la salud, creo que le faltan 1 o 2 debates, pero se ha tramitado, de manera que yo creo que en eso se equivoca el señor presidente si él cree que el Congreso está obligado a aprobar todo lo que él le plantee o que las Cortes están obligadas a aceptar todo lo que estudien, aun cuando los proyectos de ley sean inconstitucionales. Doctor Gómez Méndez, ya hay demandas a este proceso, ya hay demandas al llamado a una papeleta para una constituyente. Y esto va a pasar, toda esta conversación, en un año electoral. Ya entramos, porque ya hay precandidatos inscritos, en un año muy tenso, un año electoral como ningún otro. ¿Cómo pinta para usted este tema en cuanto a tiempos, los tiempos que vienen para semejante año como el que se nos viene encima? Yo creo que el presidente Petro es muy hábil en la medida de estar poniendo en la agenda pública. Nos pone a hablar de todo. Acuérdese que hace algún tiempo habló de una constituyente con su entonces amigo y entonces canciller Álvaro Leiva. Llegó el ministro Cristo y dijo, no, eso ya no se va a hacer. Yo ya hablé con el presidente y no se va a hacer. Y ahora vuelve sobre lo mismo. De manera que yo pienso que no hay que caer en ese juego, en que a veces parecen como globos. Yo he recordado en mis columnas y en intervenciones una anécdota de un presidente chaparraluno del siglo XIX, Manuel Murillo Toro, que cuando tenía dificultades en el trámite de un proyecto, se inventó una teoría, escribió un artículo en los medios de la época de que San Pedro nunca había estado en Roma, y entonces puso a los filósofos y a los juristas y a los políticos a discutir si San Pedro había estado o no en Roma, y mientras tanto pasó el proyecto. Yo creo que el presidente debería proponer menos reformas y cumplir, es decir, algo que debería hacerse siempre es ejecutar más y legislar menos. Volvemos con el representante Heráclito Landines. Representante, al final de cuentas el balance para el gobierno no es malo, es decir, pasaron la reforma laboral, la reforma pensional, entre otros proyectos, una reforma tributaria, en fin, hay un montón de proyectos que han pasado y el exfiscal y exministro Gómez Méndez decía es que no hay bloqueo institucional. ¿Cuál es el bloqueo institucional si han hecho curso los proyectos y las reformas que se han hablado? Claro, pero fíjese un tema, la reforma pensional. La reforma pensional la debatimos en Senado, la debatimos en Cámara. Al final del debate se propuso y se aceptó por la mayoría aceptar el concepto, la proposición que salió, el proyecto que salió del Senado de la República, y lo aprobamos. Al día siguiente habían 140 demandas ante la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley. Es decir, de unos mismos partidos que aprobaron, que votaron y que no estuvieron de acuerdo, esa reforma pensional. Entonces, digamos que esa discusión política tan fuerte
que se trasladó después a bloquear la reforma a la salud, a bloquear la reforma laboral, demuestran que hay un Congreso de la República en estos momentos, un grupo muy importante de la oposición y unos partidos independientes que no querían que avanzaran las reformas porque eran reformas y era una discusión política, más que una discusión técnica y una discusión de país, porque eran del gobierno del presidente Gustavo Petro, que incluso 6 meses después de que se posesionara el presidente Gustavo Petro, unos sectores afines al Centro Democrático en la Plaza de Bolívar pedían defenestrar al presidente de la República, es decir, que sacarlo del cargo. Entonces fíjese que en esas discusiones constitucionales también prima mucho la discusión política en contra de los mismos contenidos de la legislatura. Pero fue solamente para avanzar en 2 reformas sociales, la reforma laboral el 1 de mayo con la convocatoria pública masiva de los sindicatos de este país para decirle al Congreso, aquí estamos y queremos la reforma laboral, que el Congreso, 14 días después, decidieron desarchivar la reforma. De lo contrario, no lo hubieran desarchivado. Y el presidente de la República dijo, bueno, si no hay espacio para discutir la reforma, vamos a una consulta popular. Y ahí fue cuando ese Congreso, ese Senado opositor, decidió desarchivar la reforma. Si eso no pasa, hoy no tendríamos reforma. Y tendríamos una reforma, que es la pensional, que es la más importante en mi concepto, como está hoy, esperando que le dé la constitucionalidad la Corte Constitucional, que yo creo que hemos avanzado, porque la va a devolver a la Cámara para discutir la última proposición más ampliamente, según el comunicado de la Corte, y deberá devolverse a la Corte para que revise de fondo la constitucionalidad. Entonces yo creo que esos ajustes serían necesarios, porque si un presidente legítimamente elegido, es decir, por la mayoría de los colombianos, en unas elecciones, al igual que el Congreso de la República legítimamente elegido, y el presidente no puede ejecutar su mandato porque el Congreso en su mayoría se le opone, ¿cuál es la salida? Esa es una pregunta a nivel constitucional. Nosotros hoy del pacto histórico somos el 18% del Congreso. Si decían los demás partidos o si hubiesen decidido armar una coalición en contra, la arman y bloquean todas las reformas del gobierno, que incluso muchas se nos quedaron en el camino, como la reforma al Código Minero, por ejemplo, la reforma al Sistema Nacional Ambiental, la reforma de las CAR. Eso no avanzaron, aun cuando se radicaron en el Congreso. La Ley General de la Cultura no avanzó. La Ley General de Educación, la Ley de la Reforma a la Educación Superior, la Ley de la Educación como derecho fundamental no avanzó y no se pudo avanzar porque en plenaria de Senado, decidieron unirse en contra y esa ley se archivó, no avanzó. Entonces, fíjese usted que solamente es un triunfo importante hoy la reforma laboral. Y tendremos otra ley como un triunfo cuando la Corte Constitucional diga si es constitucional la ley de las pensiones. Las demás se han bloqueado en el Congreso. Las demás grandes reformas se han bloqueado en el Congreso. Bueno, representante, todo esto va a ocurrir en un año electoral. Nos decía el constitucionalista Juan Manuel Charri, esto va a tomar más de un año, no más en todo el proceso de conversación. Es decir, nos va a tomar una conversación sobre la Asamblea Nacional Constituyente justo mientras estamos en elecciones. Y la gran pregunta que se hace la gente es, ¿no va a haber un punto en el que diga reelección del presidente? El presidente lo ha dicho de muchas formas, lo ha dicho en todos los medios, lo dijo cuando se posesionó, hoy lo dijo en la firma de la ley laboral, no voy hasta el próximo año, hasta el 7 de agosto. No hay reelección. Aún, incluso cuando seguidores de él le gritaban en pleno acto de la firma de la reforma laboral, reelección, reelección. Es decir, el presidente está en el marco constitucional y vamos hasta el 7 de agosto. Va el presidente de la República hasta el 7 de agosto y los congresistas, a menos que algunos seamos reelegidos el 20 de julio. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, Carlos, a una discusión en el marco de la legalidad colombiana. No está proponiendo el presidente de la República nada por fuera de la ley. O sea, nada por fuera de la Constitución. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente, perdón, para reformar la Constitución. Hay pros y hay contras, hay voces a favor y voces en contra. Yo creo que esa discusión democrática no hay que tenerle miedo, porque no hay manera de que el presidente, bajo la discusión de la constituyente, decida permanecer en el poder. Legalmente no se puede.
No hay forma de que el presidente, en una discusión de una constituyente, porque la constituyente tendría que convocarse posteriormente en una fecha diferente a las demás elecciones. No podría convocarse ni en marzo, ni en mayo, ni en junio si hay segunda vuelta, sino posteriormente. Y en esa discusión entrarían otros actores políticos, nuevos congresistas, nuevo presidente de la República, es decir, otro momento de la discusión política. Pero eso no significa que no se pueda discutir, Carlos, sobre un escenario que está contemplado en la Constitución para reformar a la misma Constitución. Incluso, fíjense que cuando llegó Santos a la presidencia de la República en el 2010, se permitía la reelección. Él fue reelegido en el año 2014, pero una vez posesionado nuevamente presentó un acto legislativo para reformar la Constitución, para establecer que la única manera, que el único mecanismo para que se incluyera de nuevo en la Constitución la reelección era vía constituyente, es vía constituyente. No se puede por acto legislativo. No se puede, es decir, no se puede por iniciativa del gobierno o iniciativa del congresista reformar la Constitución para que haya reelección. Es decir, es un seguro que tiene la Constitución política para que no sea fácilmente incluida de nuevo en el rango constitucional la reelección de un presidente de la República. Pero hace unos años, en plena campaña, el presidente, digamos, eso no es legal, no hay una ilegalidad en ello, pero el presidente presentó unas tablas como las de Moisés, y en esos 10 puntos estaba uno que decía: no vamos a tocar la Constitución, ante notaría, y pues fue un acto simbólico, pero fue un acto ante el pueblo en el que dijo: no vamos a tocar la Constitución. Sí, señor, eso fue en el año 2018, que presentó en mármol 10 puntos y uno era no reformar la Constitución. No convocar constituyente. No convocar a la constituyente. 2018. Del 2018 acá ha cambiado el país. El país del 2018 no es el país del 2025. Como dice Jorge Luis Borges en el cuento Funes el Memorioso, la vaca de las 3 en punto no es la vaca de las 3:10. La vaca vista de frente no es la vaca vista de perfil. En el 2018 era otra Colombia. En el 2020 vino la pandemia. En el 2021 vino el estallido social. En el 2000, un estallido social en este país. En el 2022 llegó al poder un presidente de izquierda, de centro izquierda, y llegó al Congreso de la República un número nunca antes visto de congresistas de centro izquierda, que fueron 50 congresistas del Pacto Histórico. Entonces fíjese que es otro país, no es el mismo país. Solamente con la pandemia cambió mucho en Colombia. Cambiaron muchas cosas, comportamientos sociales de la gente, y con el estallido social vimos que hay un conflicto social que aún no se ha resuelto. Muchachos jóvenes de las periferias de este país, de las ciudades de Bogotá, Cali, de las periferias, que reclaman cambios y reclaman ser incluidos, que reclaman tener espacios en la universidad, tener otros espacios en la participación política. Es otro país. Y yo creo que ese país es otro. No es el mismo. ¿Y no será que el del 2026 no será igual que el del 2025? Es decir, también puede ser ese el argumento para cambiar las cosas que se han dicho hoy. Claro, el 2026 será otro país. Indudablemente va a ser otro país. No sabemos hoy, confío en que sea alguien cercano al pacto histórico en un Frente Amplio, quién va a ser el presidente de la República, cuál va a ser la conformación del Congreso, es decir, la representación política de los ciudadanos. Será otro país. No será la misma fotografía del 2022, pero yo creo que los actores políticos, la academia, los medios, deben ser conscientes de que dar una discusión en democracia sobre la Constitución no es un exabrupto, como dijo alguien, no es una ilegalidad, y mucho menos significa que el presidente sea un tirano. Es una discusión democrática. Es una discusión democrática, y yo creo que las discusiones democráticas tienen que darse en ese escenario. No pueden descalificar a un actor político porque haga una propuesta de estas. Yo creo que eso hace parte de la democracia. Y depende de las mayorías, depende de las discusiones, depende de cómo fluya la política colombiana, pues el momento de la convocatoria y el momento de la composición misma de la Asamblea Constituyente, porque será otro momento, y en ese otro momento de la discusión política no sabemos qué pueda pasar. Confiamos en que todavía Colombia tenga mayorías socialdemócratas, progresistas,
para que siga pensando en los cambios y disminuir, Carlos, las desigualdades sociales en este país. Esa es una discusión profunda del país. Es el país mismo. ¿Y qué pasa si el Congreso niega el curso de una Asamblea Nacional Constituyente? Pues veremos si la composición del nuevo Congreso y si las fuerzas del país, los movimientos sociales, jóvenes, mujeres, sindicatos, se sienten a gusto con, con, con esa decisión del Congreso. Yo creo que habría que ver también cuál va a ser ese nuevo Congreso, cuál va a ser la participación de los movimientos progresistas o de derecha o de extrema derecha. Esa es una discusión de país y eso será clave en las elecciones de marzo del 2000, el 8 de marzo del 2026. ¿Cuál va a ser ese nuevo Congreso? ¿Cuáles serán las voces en ese nuevo Congreso? Hay voces que plantean, por ejemplo, que el Estado tiene que reducirse, que el Estado tiene que acabar con medios, con la mitad de sus ministerios, que el Estado no tiene que tener universidades públicas, sino bonos para los estudiantes, para que vayan a colegios privados. Hay voces que dicen que tenemos que acabar con la inclusión de sectores como los indígenas, los afros, como la población LGTBI, sino que exista una restricción y solamente una canalización, priorización de las inversiones públicas desde el gobierno sin tener en cuenta ese tipo de criterios, por ejemplo. Pero nosotros seguimos pensando que hay que disminuir las desigualdades y que la inversión pública debe estar dirigida a que una vez invierta un peso, se baje la desigualdad en Colombia, se baje. Y para eso tenemos que seguir con una visión progresista del país. Pero eso significa, si bien estamos especulando que si es negativo el resultado, podrían no aceptar ustedes el resultado que el Congreso dé sobre esa Asamblea Nacional Constituyente. No, yo creo que las fuerzas progresistas del país siempre han aceptado las reglas del juego democráticos, siempre. El presidente de la República, el pacto histórico, es la primera vez que se gana el poder o el gobierno exactamente, pero en todas las elecciones anteriores han aceptado y hemos aceptado que hemos perdido. Entonces, hemos aceptado las reglas del juego. Hablar de manera hipotética que no aceptaríamos, yo creo que no, yo creo que confiamos en que la gente tenga más criterio y la gente sea consciente de que debemos hacer unos ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema político colombiano, particularmente en lo que yo pienso que es una discusión que estamos dando en el pacto, en la conformación del Congreso, el funcionamiento del Congreso y el costo del Congreso de la República para la sociedad colombiana. Sea un punto válido también para hablar de cómo es ese ambiente para una reforma constitucional, una asamblea constitucional, cuando la Constitución del 91, es decir, una Constitución que tiene en este punto 34 años, joven para si la comparamos con las historias de las otras constituciones, pues cómo era en ese momento cuando hoy estamos en semejante polarización. Quiero preguntarle eso a el profesor Charry. ¿Cómo ve usted este momento para sentarse a hablar? ¿Estamos listos para sentarnos a hablar como ocurrió en ese momento cuando se hizo esa Constitución del 91? Bueno, el ambiente que generó la Constitución del 91 fue una guerra declarada del narcotráfico contra el Estado, donde murieron 4 candidatos presidenciales. Y era un ambiente de zozobra en el sentido de que había bombas indiscriminadas en distintas ciudades, en centros comerciales. Se colocó una bomba en un avión en vuelo con la pérdida de la vida de todos los que estaban en él. Era una situación muy difícil que generó un gran consenso político de las distintas fuerzas políticas del momento. Y eso permitió que se llevara a una circunstancia excepcional porque la Asamblea no estaba prevista en el ordenamiento constitucional de la época y la Corte Suprema, que era el juez constitucional, la avaló para que mediante un decreto de estado de sitio, en unas circunstancias muy difíciles, el gobierno pudiera convocar una Asamblea Constituyente como al efecto lo hizo, que terminó expidiendo la Constitución del año 91. Yo creo que las situaciones son muy distintas. Porque hoy no tenemos consenso de las distintas fuerzas políticas, por el contrario, tenemos una polarización muy marcada, un gobierno que ha perdido, digamos, aceptación en las encuestas,
que tiene un discurso que no ejecuta, sino que invita más a la diferencia y a la confrontación. Y pareciera, acá yo me salgo de mi rol de abogado y entro en el de ciudadano, pareciera que hace más proselitismo político previo a las elecciones parlamentarias y presidenciales del año entrante. Doctor Gómez Méndez, sobre este panorama de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando en el 91 las fuerzas que se sentaron vimos unos homenajes muy simbólicos, unos abrazos políticos de fuerzas tan antagónicas frente a esa amenaza terrorista, narcoterrorismo, que como lo señala, pues era otro país en ese momento. ¿Está el país preparado, cree usted, para sentarse a conversar sobre una constituyente? No, yo creo que lo del 90-91 fue un episodio coyuntural irrepetible, con sus luces y sombras, pero irrepetible. Ahorita no hay ni ambiente, pero más que eso, la pregunta que tenemos que hacernos siempre, una y mil veces, es ¿para qué hay que cambiar la Constitución? Hay que preguntarles qué es lo que quieren cambiar de la Constitución y para qué. O como decían los campesinos tolimenses frente a la aparición de los espantos, de parte de Dios y de parte del diablo, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la Constitución? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Y para qué? Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.